Seguimos compartiendo estos recreos diarios y nos metemos ahora en una entrevista. Tiene que ver con un geólogo, porque queremos saber qué pasa con la laguna Setúbal. Él es Carlos Ramonel y le preguntamos si es natural esta bajante y qué significa. La cuenca del río Paraná es un espacio enorme, tiene una extensión similar a la de Argentina continental. Son 2.600.000 kilómetros cuadrados en el caso de la cuenca fluvial. Y a pesar de esta vastedad superficial, el agua que nosotros vemos pasar acá entre Santa Fe y Paraná proviene fundamentalmente de la parte norte y noreste de la cuenca. La parte noreste de la cuenca, donde se encuentra el Paraná Superior y el Alto Paraná, y la parte norte que recibe aguas de la zona del Pantanal en Brasil, en el estado de Mato Grosso, que alcanza a juntarse con el Paraná Superior a través del Paraguay. En toda esta zona, y fundamentalmente en la parte noreste de la cuenca, las lluvias del año pasado fueron escasas, estuvieron por debajo de lo normal, y por lo tanto esa es la consecuencia fundamental de la bajante. El hecho de no haber existido lluvias en el periodo en que empiezan a ocurrir en Brasil, hacia septiembre-octubre, y el río, aquí en la zona, empezó a descender de niveles desde fines de junio, julio del año pasado, hasta la fecha, ¿no? Con un pequeño repunte hacia octubre del año pasado, pero mucho menor porque la tendencia a la baja fue significativa. Muy buen día también de mi lado, y mi pregunta tiene que ver con qué es lo que estamos viendo en este momento en la laguna. ¿Son bancos de arena? La primera consecuencia inmediata de esta bajante es que todos los cuerpos de aguas empiezan a reducirse en tamaño. En el caso de los cauces empiezan a verse sus márgenes, algunas formando barrancas verticales, otras más suaves. Y en el caso de los cuerpos lagunares, como la laguna Setúbal, se reduce su perímetro y empiezan a verse partes del fondo de la laguna. Entonces, lo que estamos viendo de la laguna Setúbal es cómo emergen en este momento las partes topográficamente más altas de su fondo, que si bien es bastante plano, suele tener algunas irregularidades, y esas salientes es lo que empezamos a ver. No son bancos entonces, sino es el fondo lagunar, y tampoco es arena, sino que es un sedimento limo-arcilloso, barros, fangos, que así como el agua proviene de la parte norte de la cuenca, estos fangos alcanzan la laguna viajando una gran distancia desde el río Bermejo, con sus nacientes en las cordilleras del norte argentino y de Bolivia, que alcanzan el Paraguay y a través del tramo medio del río Paraná llegan a esta zona. Esos sedimentos finos son los que estamos viendo en el fondo lagunar. Ahora que ya conocemos las causales, nos gustaría saber qué tan extraño es este fenómeno y si ya pasó alguna vez. Del 70 inauguró una etapa de caudales por encima de lo normal en lo que es la historia con registros históricos de niveles hidrométricos. Esa década fue coincidente además con la funcionalidad de varias presas en territorio brasilero, cuya acción principal sobre el sistema ha sido la de elevar caudales mínimos. Entonces, desde la década de 70 hasta el año 2000 prácticamente, tuvimos un periodo de niveles hidrométricos altos y nos fuimos desacostumbrando a la escena que mostraba el río en el periodo inmediatamente anterior, que es el de las décadas del 30 al 70. En ese lapso de 40 años tenemos los niveles hidrométricos continuados más bajos en la historia del río, fundamentalmente en el año 1944,
que no solamente fue sequía para el río Paraná, sino en toda la región pampeana, la más extrema, de que se conoce desde el periodo con registros instrumentales. O sea que este fenómeno que se está observando no es nuevo en la historia hidrológica reciente del sistema, y tampoco puede ser responsabilizado hasta ahora al funcionamiento de las presas que se extienden en el Paraná superior y también en la parte del Pantanal, en territorio brasileño y bien desde Yacyretá hacia aguas arriba, ¿no? Ambientes fluviales son áreas donde se mueve materia y energía. La materia son las masas de agua, pero ese agua no va sola, sino que también lleva sedimentos, arenas en el fondo de los cauces, limos y arcillas que viajan en suspensión. Esos materiales van ocupando espacios dentro de la planicie de inundación de los sistemas fluviales, y una particularidad de esta planicie en el río Paraná es la presencia de grandes lagunas como la laguna Setúbal, donde con el tiempo se van acumulando esos sedimentos, ya que son zonas de más baja velocidad. Entonces hay distintos futuros, o mejor dicho, hay distintas escalas temporales en el futuro de la Setúbal, ¿cierto? Tenemos una escala temporal a corto plazo, donde en años venideros no la vamos a ver muy diferente a lo que hemos conocido desde ahora y hacia atrás, con niveles hidrométricos más normales, con alturas de agua de 2 o 3 metros superiores, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Eso sería un horizonte a corto plazo, y a mediano plazo se van a empezar a advertir, sobre todo al norte de la laguna, los efectos de las sedimentaciones de estos materiales arenosos y limo-arcillosos que alcanzan el ámbito lagunar a través del arroyo Leyes. A muy largo plazo, estamos hablando de tiempos del orden de la centuria o un poco más, los cuerpos lagunares, aún de estas dimensiones en el ámbito del Paraná, desaparecen completamente. Hacemos una pausa en este recreo diario agradeciéndole al geólogo Carlos Ramonel y ya venimos con más recreo diario.